Bueno, vamos a continuar nuestras clases y ya estuvimos viendo algunas definiciones, unas dos bastante extremas, ¿verdad? Extremistas, pero sirven para tener un conocimiento general, ¿verdad? Ahora, vamos a continuar ahora el contenido del derecho del trabajo. Y el derecho de trabajo, pues obviamente, pues no solo se refiere al derecho individual, sino que hay varias áreas, ¿verdad? Pero para conocimiento de ustedes, son parte de este derecho, el que vamos a conocer todo este semestre, que es el derecho individual de trabajo. Solo vean el, lo que vamos a ver este semestre. Lo que vamos a ver el segundo semestre es el derecho colectivo de trabajo, ¿verdad? Un semestre para cada uno. Posteriormente van a ver, bueno, no creo que no lo van a ver como, digamos, parte aislada, sino que dentro de estos dos, tanto el individual o colectivo, vamos a ver también el derecho individual de trabajo. ¿Por qué razón? Porque vamos a ir citando en cada uno de estos algunos convenios internacionales, pues ratificados por Guatemala. Y luego, pues van a ver el derecho procesal del trabajo, otro, otro semestre más. Y nosotros tenemos el derecho colectivo de trabajo, que es otra área procesal. Aquí no está establecido, ¿verdad? Está dentro del derecho procesal de trabajo. Esta es teoría general, ¿verdad? Es pura doctrina. Y luego dentro de esa doctrina está el derecho de integración, que es la integración de la economía y la política con vinculación en el derecho de trabajo. Entonces vemos el contenido, ¿verdad? Y entonces aquí que faltó el derecho procesal colectivo de trabajo, y entonces, pues nada más eso hace falta, y solo con la aclaración que en esta doctrina el derecho procesal se incluye parte del individual y el colectivo. Los dos están incluidos según esta doctrina. Lucía Izaguirre está en una sola ahí con el celular ahí, ¿verdad? La foto deben de tomarle para mí la concentración que tiene ella en su clase. Increíble. A ver, vamos a ver. Bueno, bueno, no se escucha, dice. Cabal, ya le avisaron, ¿verdad? Hable serio, Lucía. Sigue, ella tranquila, ¿verdad? Todos. Distrae, por Dios santo. Bueno, entonces ya tenemos como el contenido del derecho, el contenido del derecho al trabajo, pues todo lo que acabo de decir es nada más conocimiento general. Ahora vamos a ver, vamos a continuar con los caracteres del derecho de trabajo. Dentro de estos caracteres del derecho de trabajo tenemos su autonomía. Y esta autonomía tiene por objeto, dice, el trabajo subordinado, sus propios sujetos, eh, el trabajador, patronos, sindicatos y entidades patronales. Es decir, que la autonomía la da el propio objeto como tal y sus sujetos. Y los objetos es el trabajo,
que es subordinado, y sus sujetos, que serían patronos, trabajador patronos, sindicatos o entidades patronales. Y entonces entre las partes pues existe una autonomía. Y entonces esa autonomía también da la posibilidad de que existan juzgados ahora privativos de trabajo. ¿Por qué? Porque no nos están juzgando por juzgados civiles, sino que por juzgados laborales propiamente. Es un derecho conciliatorio, es otra característica, otro carácter del derecho de trabajo, porque en definitiva lo que busca en todo momento es la conciliación. Y es un derecho protector o tutelar. Y ese derecho protector es parte de lo que cuestionan casi todos los empresarios, porque no admiten la existencia como tal de este derecho protector, ¿verdad? Y entonces resulta que este derecho protector es bastante amplio, muy, muy amplio, porque pueden existir acciones que se les puedan ocurrir a los empleadores que son muy creativos para poder hacer las cosas, ¿verdad?, a su beneficio. Sin embargo, cuando se enfrentan a demandas judiciales, muchas veces el derecho protector o tutelar es el que se puede utilizar como para indicar que no es esa la inclinación que el empleador le ha dado a cierta manera de aplicar un derecho de trabajo, sino que es que debe ser de otra forma y obviamente como una manera o bajo el carácter de protector o tutelar hacia los trabajadores. Es de autorregulación de los convenios colectivos, porque los actores de esa relación laboral son los que al final van a aprobar, por ejemplo, los convenios. Esos convenios, convenios colectivos, pactos colectivos, contratos colectivos, ¿verdad? Y entonces eso al momento de ser firmado, pues es su autorregulación, le llaman ellos, porque dentro del mismo se pueden incluir normas que son de cumplimiento obligatorio. Eso es en cuanto a los caracteres. Y aquí es donde les decía que entramos a los principios que deben inspirar al derecho de trabajo, o bien principios informativos o ilustradores del derecho de trabajo. ¿Cuál es el fin específico? Algo que deben de tener presente, que estos principios tienen un fin, y ese fin es mantener armonía entre trabajadores y empleadores. Y esa armonía es indispensable porque para el adecuado manejo y aplicación de las leyes de trabajo y previsión social. Entonces, lo importante, mantener, insisto, la armonía entre trabajadores y empleadores. Y empezamos con el primer principio. Solo déjenme ver. Algo por acá. Sí, aquí hay pendientes de ingreso. Ah, Lucía ya desconectó la cámara. Ya dejó de hablar. Bueno. El principio de tutelaridad. Ese principio de tutelaridad no es más que tutelar, de proteger, ¿verdad? Esto es como una traducción literal. Pero como trata de proteger, tutelar, como el propio término lo indica, entonces la explicación que se le da es ¿por qué existe ese principio de tutelaridad? ¿Por qué se debe de proteger al trabajador? ¿Por qué razón el Estado ha permitido la existencia de esta tutelaridad? Estas son preguntas que al inicio pues son importantes hacérselas. Y la respuesta es porque trata de compensar la desigualdad económica existente entre patronos y trabajadores. Entonces, sabemos que existe esa desigualdad económica, es notoria,
Y entonces, compensar esa desigualdad por medio de este principio es la razón de la existencia. Y entonces se ha señalado que constituye un derecho de clase trabajadora. Es una crítica, ¿verdad? Porque si verificamos bien, realmente eso es lo que es, ¿verdad? Es un principio de la clase trabajadora, porque hacia ellos va dirigido, va todo en favor de ellos. El surgimiento surge porque se debe de proteger al trabajador. ¿Proteger de qué? Diría alguien, ¿verdad? Si todo se le da, todo lo tiene, dirían los empleadores. Pues es falso. Proteger de todas esas amenazas, de todas esas violaciones que el propio empleador comete en contra del trabajador. Y de ahí entonces ustedes empiecen a abrir los oídos bien y a ampliar su mente hacia esos distintos casos que ustedes están ansiosos por presentar y que algunos ya empezaron a plantear, ¿verdad? Que qué se debe hacer con esto, qué se debe hacer con otro. Yo les dije que iba a ir paso a paso con usted. Y entonces les estoy explicando que este principio de tutelaridad, que no es un principio que se me esté ahorita ocurriendo, ¿verdad? Sino que les voy a mostrar cuál es la fundamentación de estos principios. Y entonces surge para proteger al trabajador. Y entonces en esa protección, en las demandas, normalmente cuando los empleadores han incurrido en violación, pues muchas veces se ven afectados, dado que el juez va siempre a responder en favor de ellos, ¿no? Bueno, dirigido por la protesta contra excesos y abusos, o sea, ya vieron, entonces existió, se confirmó este principio por esos excesos y abusos. También por el reclamo de jornadas extenuantes, ¿verdad? Por trabajos insalubres de menores, que fue otro motivo por el que surgió este principio de los bajos salarios, ¿no? Entonces ese principio tiene un surgimiento basado en hechos que son ciertos, que son, pues, que pudieron verificarse en determinado momento, ¿verdad? Y entonces este principio existe, es real y está regulado. La razón de ser de ese principio, ¿por qué existe el principio? Desigualdad económica. Es un instrumento para compensar de esa desigualdad económica, por eso es un instrumento compensatorio. Es un instrumento de reivindicación, ¿verdad? Lo dijo Mario Cuevas, ¿verdad? Pero para reivindicar es darle la posición que le corresponde al trabajador, ¿verdad? No una persona que puede ser explotada, sino que una persona, un trabajador digno, un ser humano. Restablece el equilibrio. ¿Por qué razón? Porque pues trata no solo compensar, sino que buscar que las cosas lleguen a su equilibrio normal, ¿verdad? Y mantener la paz social, que es importantísimo, ¿verdad? Entonces este principio es bastante amplio, tanto su surgimiento, la razón de ser. Pero ¿cómo ha evolucionado? La desigualdad, pues siempre ha existido y pues definitivamente no había una protección. Una explotación total, desigualdad como lo indico ahí, pero hoy se protege al débil, se protege al trabajador. En el ámbito colectivo hay una crítica donde dice que está perdiendo esa fuerza que tiene en el ámbito individual, ¿verdad? Porque el juez va a hacer una interpretación, digamos, posiblemente muy tutelar hacia el trabajador, ¿verdad? Y entonces dicen, una crítica, que en el derecho colectivo esta forma de actuar está perdiendo la preeminencia, derivado que las organizaciones se han vuelto muy poderosas. Es decir, muchas veces se hace lo que la organización sindical indica. Y entonces, vean el ejemplo del pacto colectivo del Congreso que ha dado incrementos, ¿no? Fue muy criticado, sigue siendo criticado, pero díganme ustedes si lo han podido quitar. No lo han podido hacer.
¿Por qué razón? Porque las organizaciones se volvieron poderosas, ¿verdad? Y entonces ellos van a pelear por este pacto, porque no les conviene que se deje sin efecto. Y entonces tenemos que, que el ámbito colectivo, pues puede ser que esté perdiendo preeminencia, pero obviamente debe de ser a través de una organización sindical lo suficientemente poderosa, ¿verdad? Como para poder decir, muy bien, entonces, pues aquí el sindicato y lo va a resolver de otra manera y lo resuelven de distinta forma. Aplicación del principio. Esto es muy importante. Tenemos la aplicación y las características. En la aplicación, en lo colectivo ya quedamos que no tiene la misma, digamos, efervescencia, ¿verdad? Sino que es algo en segundo plano, por eso es subsidiario este principio para el derecho colectivo. Y ya lo expliqué porque definitivamente la organización sindical, dependiendo de la fuerza que tiene, entonces va a imponer sus requerimientos y entonces el derecho tutelar se vuelve pues, subsidiario. En lo procesal sí se manifiesta. Por ejemplo, en el artículo 321 del Código de Trabajo establece que el juez asesor y se vuelve juez asesor en el sentido de que hay un impulso de oficio. Bien, ¿quién más está entrando? Ok. Un segundito. Ya estoy por acá. Es que noté algo desde hace un par de años. Hay momentos en que me pongo a bostezar, a veces no necesariamente es por sueño, sino que se me baja el azúcar. Y entonces estoy que tengo que comer algo para reactivarme, ¿verdad? Entonces, por eso bajé a traer algo, ¿verdad? Pero sí pasa. Bueno, les decía que en lo procesal sí se manifiesta y les puse de ejemplo el artículo 321, el juez, el juez asesor. Gracias, Dora, y gracias por los corazones, por el like también. Tenemos entonces el impulso de oficio que les decía. En ese impulso de oficio les comento una anécdota. En, no es por presumirles, ¿verdad? Pero me gradué a los 25 años por gloria, por gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Y entonces sabrán que pues mi experiencia de vida y de profesional, pues definitivamente pues no era tan amplia, pero yo he sido muy atrevido, ¿no? Y me cayó mi primer caso laboral, ¿no? Y entonces, pues, pues al final de cuentas, dos cosas interesantes.
donde yo vivía, pues solo supieron que me gradué y me buscaron, mire que mi amiga, que no sé qué, y al final de cuentas tuve que hacer la campaña, favor, y le preparé la demanda y todo. Van a creer, pegó la demanda. Yo dije, en ese entonces, ¿verdad? Era bastante jovencito. Y entonces dije, ah, lo logré y que no tuve previo y qué bueno. Y nos señalaron día para la audiencia. El otro dato curioso fue que la interesada desapareció. No la encontré. Y pues ni modo, llegó el día de la audiencia, ¿verdad? Y yo solo me acerqué a decir que es que no localicé a la señora. Ah, bueno, no tenga pena. Hoy se va a continuar, ¿verdad? Y bien. Pues yo así lo dejé, ¿verdad? Cuando de repente, al tiempo, me llegó la notificación de la sentencia. Y yo sorprendido porque ustedes saben que a veces en los juicios, digamos, voluntarios o cuestiones en lo es, uno debe de como decirle al juez, mire, señor juez, continúese con la fase, continúese ese requerimiento de parte. Y ahí no me resultó que llegaron hasta la sentencia, ¿verdad? Y yo asombrado. Y eso se debe que el juez se vuelve asesor. Aun cuando ella no haya llegado, este juez continuó con el proceso hasta la sentencia e incluso pues se ejecutó la misma, ¿verdad? Porque no hubo impugnación. Y entonces ven cómo este impulso de oficio sí se aplica. Artículo 321 del Código de Trabajo. Otro tema es la inversión de la carga de la prueba. Artículos 78 y 322. Aquí ya empiecen a hacer uso del código, pues, porque ahí lo tienen guardado, ¿verdad? Dirán ustedes qué presumidos, miren mi pequeño código, está chiquito, ¿verdad? Enorme, como cuesta a veces revisar este, pero es muy bonito. Chica Lick, sorteo uno, Lick. Rífese uno, Lick. Pues ya ni que fuera el Lick Edgar, que dicen el que sale en TikTok. Es broma. Que no me pidieron viajes ustedes, ¿no? Tranquilos. Para motivarnos, no. Lick. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no está desmotivado el hombre? Bueno, vean, artículo 78. No, vamos a ver qué se puede. Este definitivamente no puedo porque como estos me cuestan conseguirlos, ¿verdad? Pero vamos a ver. Dice que la terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas enumeradas, dice en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y este cese definitivamente sus labores. Pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales y previsión social antes que transcurra el término de prescripción, con el objeto que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Es decir, está diciendo que el trabajador tiene el derecho a demandar. ¿Con qué objeto? Para que el empleador pruebe la justa causa en que fundó el despido. Y entonces entendemos que aquí se le llama inversión de la carga de la prueba porque el principio general del derecho indica el que alega tiene que probar, ¿verdad? Y entonces significa que acá no es así, sino que aquí va a demandar para que el empleador sea quien pruebe esa causa justa para despedir. ¿Ven cómo funciona? No me recuerdo qué dice el 322, pero revisemos. Como les digo, ustedes pueden hacerlo más rápido que aquí conmigo, porque vean que mi código es bien grandote. Ya voy llegando, ya voy. Híjole. ¿Has comentado, Lick? Los sectores, 322.
Vamos a ver qué es lo que les puse aquí. No me recuerdo por qué. Las gestiones orales se harán directamente ante los tribunales de trabajo y previsión social, debiéndose levantar en cada caso el acta correspondiente con copia para los efectos notificables. También puede gestionarse por escrito, debiendo acompañar las copias necesarias. Vean, de repente, bueno, se aplica para los dos, tanto para el impulso de oficio como la inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué razón? Primero, porque si es un juez asesor, el 322 le permite al juzgado de admisión de demandas suscribir un acta y recibir del trabajador su reclamación, su demanda, ¿va? Y entonces en acta escriben, comparece Perico Los Palotes, quien manifiesta haber laborado en la empresa tal y tal, Pericos 2, Sociedad Anónima, lugar donde trabajó desde el periodo tal y tal, a tal y tal, en el puesto tal y tal, devengando un salario tal y reclama que el empleador fulano de tal, quien puede ser notificado en tal y tal lugar, no le hizo el pago correspondiente a sus prestaciones irrenunciables durante el periodo tal y tal, fue despedido injustificadamente y como consecuencia solicita el pago de indemnización por los 15 años laborados en la empresa. Y el juez, pues lo anota, lo recibe. Eso significa que es lo que puede hacer en acta el juez, por eso se llama gestiones orales, ¿no? Y entonces se convierte en juez asesor. ¿Por qué razón? Porque está tomando nota y casi, no, lo vamos a escribir de esa manera, de esta otra forma, y él es el que recibe la demanda. Y se convierte en una inversión de la carga de la prueba, porque es el mismo juez el que va a solicitar que en este caso, pues, que el empleador proceda a comprobar la causa justa del despido, ¿verdad? Entonces se aplica para esos dos. Está la declaración de confeso, aunque no se proponga, en 48 horas se declara confeso y se pierde. Este de 358, pues es bastante interesante. Definitivamente va en perjuicio del empleador. Va en perjuicio, ¿por qué razón? Porque si él no se presenta, pues lo declaran confeso y entonces pierde. Porque todo lo que manifestó el empleador, pues definitivamente, ¿cómo se llama? Si no comparece, pues va a ser, pues tendrá por cierto todos los hechos que el trabajador, perdón, manifestó en su demanda. Eso es lo que significa. Sin embargo, en el caso de los trabajadores es totalmente distinto. No lo declaran confeso al trabajador, sino simplemente se considera que él no compareció a la audiencia y se continúa con el proceso, que es el caso que yo les comuniqué, ¿verdad? Que no se presentó la trabajadora. Y en ese caso no se presentaron las dos partes, ¿verdad? Y entonces declaran confeso a la otra parte, pero a mi cliente no, simplemente pues continúa el proceso como tal, ¿verdad? ¿Qué se le puede declarar confeso ahí, verdad? No es posible. Y luego tenemos artículo 30 del Código de Trabajo, la prueba plena del contrato de trabajo. Bueno, artículo 30 del Código de Trabajo, la prueba plena es el contrato de trabajo. Sí. ¿Saben qué significa? Que lo que demuestra la relación laboral es el contrato de trabajo. Esa es la prueba plena. Pero va a resultar que muchos de ustedes me van a decir, ¿pero qué sucede si no tengo contrato? Yo estoy trabajando ahí, pero no tengo contrato. Y entonces me despidieron y sin contrato. ¿Y ahora qué hago? Entonces resulta que este artículo tiene una ventaja muy protectora. Y esa ventaja protectora se refiere al hecho
que aún cuando no, el trabajador no lo tenga, basta con que lo proponga y que sea el empleador el obligado a presentarlo, ¿no? Y entonces va a resultar que en este caso el empleador tendrá que presentar esos medios de prueba. La carga probatoria, como lo ponen ahí, lo va a tener el empleador, por supuesto, cuando el trabajador lo solicite. La carga probatoria, es decir, la inversión de la carga de la prueba, solo se da en el despido directo injustificado. Y entonces, para que el empleador pruebe la causa justa de despido. Todo lo demás, el trabajador debe proponer. Y lo que hace el proponerlo es señalar quién lo tiene y quién está obligado a presentarlo. Y la ley establece que es el empleador el que tiene la obligación de presentarlo. Y si no presenta el contrato, hasta puede tener una multa. Y a veces, y entonces dirán, pero es que nunca se firmó un contrato. Pero entonces el empleador va a indicar, no se presenta el contrato de trabajo, no obstante se reconoce la relación laboral que el trabajador tuvo con la empresa para que no le impongan la multa. Y él va a decir, miren, sin embargo el salario no era tanto, aquí están todos los vouchers de los pagos que se le hicieron al trabajador. Entonces ya le corresponde probarlo, él está alegando, ¿verdad? Entonces es un poco de esta manera como se van viendo todos estos casos. Entonces ven cómo se aplica este principio, la aplicación del principio, ¿verdad? Del principio tutelar. Bueno, características de este principio. La irrenunciabilidad, es decir, que renuncie a sus derechos mínimos. Vamos a ver un principio directamente como esto, pero esta es una característica del principio tutelar. ¿Por qué razón? Porque está evitando que él renuncie a sus derechos. Tiene todo el derecho a poderlo, ¿cómo se llama? Tiene todo el derecho a que no se le vulneren sus derechos y como consecuencia aplicar este principio como una garantía para que no lo hagan renunciar. Puede ser que alguien, un empleador, diga, aquí tengo yo la nota donde él pues dijo que renunciaba a todo eso. Va a ser negativo, porque él pudo haber renunciado por necesidad. Esto es como una característica del principio tutelar, pero lo vamos a ver como principio. Este principio es un derecho positivo. ¿Dónde lo tenemos? Artículo 103 de la Constitución. A ver, Catherine, Diana, ¿lo puede leer, por favor? Ahorita voy, licenciado. 103, ¿verdad? 103 de la Constitución. Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola, la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Gracias. Perdón, licenciado, ¿sigo? No, ya estamos, hasta ahí estamos. ¿Me están escuchando ahorita? Tengo un reporte de conexión inestable. ¿Me escuchan? Probando. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Licenciado, todo claro. Sí, licenciado, lo escuchamos. Muy bien. Solo un paréntesis para Yuleidi que levanta la mano. Doy espacio al finalizar la charla, no se preocupe. Catherine leyó el 103 y claramente indicó que es un derecho tutelar a los trabajadores. Constitucionalmente está establecido, es decir, ninguna autoridad puede soslayar la existencia de este principio. Nadie puede decir no existe. Se pueden citar constantemente y se citan en las demandas, ¿verdad? Se hace un análisis de cómo debiera de funcionar ciertas normas. Todo eso porque el artículo 103 de la Constitución así lo establece. El 15 del Código de Trabajo, a ver, Melissa Chaikoj, ¿me lee el 15 del Código de Trabajo?
Buenas noches, licenciado. Ahorita se lo digo. Artículo 15. Los casos no previstos por este código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver en primer término de acuerdo con los principios del derecho de trabajo. En segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales en armonía con dichos principios y por último, de acuerdo con los principios y leyes de derecho común. Exacto, muy bien. Entonces, lo que no esté expresamente regulado dice que se deben de resolver en primer término. ¿Me puede decir, Melissa? De acuerdo con los principios de derecho del trabajo. Correcto. De acuerdo con los principios del derecho de trabajo. Y entonces entendemos que el principio del derecho de trabajo que estamos viendo es el de tutelaridad. Es decir, cualquier conflicto lo podemos resolver de esa manera, usando ese principio. 17 del Código de Trabajo, Elmer García, por favor. Muy bien, licenciado. ¿Qué artículo? Disculpe. 17. Muy bien. Lo tengo en digital y está hasta arriba del que estoy viendo ahorita. Disculpen, es que lo tengo en digital y aquí está. 17. Muy bien. Dice, artículo 17, para los efectos de interpretar el presente código, su reglamento y demás leyes de trabajo se deben tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Correcto. Cuando se habla de que se debe interpretar, digamos, el código y sus reglamentos, ¿verdad? Y demás leyes, se debe tomar fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía, dice, con la conveniencia social. Y entonces resulta que lo que conviene, ¿verdad? O convivencia social, lo que se busca eso, ¿verdad? Entonces está inmerso ese principio tutelar en este artículo, ¿verdad? Entonces que nos orienta a buscar la armonía. Y entonces es interesante saber que estos son, digamos, los artículos que fundamentan el principio tutelar. No es un principio que se nos ocurre nada más porque existe en el diccionario, ¿verdad? Común, ¿verdad? Sino porque realmente es un principio que está enraizado y regulado en la ley, en la Constitución y en las leyes ordinarias. Sin embargo, este principio ha tenido una crítica, ¿verdad? Y la siguen criticando a los empleadores porque ellos dicen que les afecta ese principio. Dicen que es un derecho de clase. ¿Por qué razón? Porque es para los trabajadores únicamente, ¿no? Y entonces, esa es una de las grandes críticas que se les hace. Que no es un derecho, dice, porque existe parcialidad, ¿verdad?, hacia los trabajadores, bajo el argumento de que el derecho debe ser de forma igualitaria para todos. Pero de principio que está dentro del derecho de trabajo, dicen que ya no es un derecho porque solo se aplica a cierto grupo. Esa es la crítica que le hacen. Sin embargo, pues ya vimos que tiene un sustento legal. Bueno, ahora vamos a ver la hora, si no se me pasa. Bueno, ¿qué dudas tienen al respecto? Espacios para usted. Licenciado, disculpe, buenas tardes. ¿Será que puede poner la diapositiva 1.2 solo para tomarle captura?
Pero sé que una pregunta me va a hacer usted. Buenas noches, licenciado. Tengo una duda. En el artículo 80 habla sobre el despido de forma indirecta y que goza el trabajador de que transcurra el término de prescripción. ¿Cuántos días es la prescripción para Lo presentar? vamos a ver más adelante, tranquila, tranquila. Gracias. Ujú. Que después se me pasa. No, no se nos va a pasar, yo se lo voy a dar. Gracias. Licenciado, una consulta. Usted no menciona que al momento de demandar, si había evidencia, el juez podía acceder, ¿verdad? ¿Y qué pasaría si el patrono no les paga en efectivo y no a través de un banco? A ver, ¿qué pasa si un empleador no le paga en efectivo y no a través de un banco? Esa es su pregunta. Sí, licenciado. Ante una demanda, me imagino, ¿verdad? Sí. Híjole, dejé de compartirles algo, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, se me fue. Causa Sí, de licenciado. que hizo tocar eso, por Dios santo, hombre. Bájale puntos. Voy a bajar puntos a Cristian ahí. Vean, fíjese que le explico. Si en una demanda, con el ejemplo que le estuve dando, pide que el trabajador pide que la otra parte exhiba el contrato de trabajo, entonces, y el trabajador pues manifiesta que él ganaba 5,000 al mes, y entonces llegan a la hora de la audiencia y el empleador no tiene contrato y tampoco tiene voucher, ¿verdad? Ese creo que sería el panorama que usted plantea. Bueno, mire, tendrá que buscarse una buena fumadita, ¿verdad? Para que él pueda salir librado de esa, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque se entiende que si él no lo presenta y no comprueba qué es lo que estaba ganando, se va a tener por cierto lo que dice el trabajador, ¿verdad? Y Licenciado, entonces y otra ahí, consulta. ¿Y si presentase una evidencia en fotos? Pero tal vez no de un voucher de pago, sino de que sí trabajó en esa empresa. no, yo creo, Evelyn, no sé por dónde está agarrándola usted. Es que el trabajador no le corresponde probar, le corresponde probar al empleador, ¿va? Y entonces basta con que el trabajador diga yo trabajé ahí y punto, ¿verdad? Y entonces el otro tiene que comprobar, ¿verdad? Lo contrario, ¿no? Y no es común que llegue un trabajador y mienta y diga yo trabajé en esa empresa y nunca trabajó, ¿verdad? Entonces eso no suele darse, no se da, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Dale la palabra a Alan porque desde el inicio creo que estaba pidiendo. Dígame. Buenas noches, licenciado. Mire, en este caso, esto se ve mucho en el Estado. En el caso de los renglones, por ejemplo, 189, 029, que son contratados bajo servicios técnicos o profesionales y después de que los despiden, ellos también tienen derecho de demandar porque según sé yo o lo que han dicho, por ejemplo, ahí, es de que ellos no tienen derecho a estar demandando ni nada por estar prestando servicios. Sin embargo, hay algunos que incluso firman libro de asistencia. Entonces yo creo que ahí también ya se puede dar una relación de dependencia. Mira, hay bastante doctrina ya acerca de que el Estado está usando muchos contratos simulando una relación distinta, ¿verdad? A la relación laboral. Y entonces, pues ya sí se logran incluso las reinstalaciones, ¿verdad? Por ese motivo, ¿verdad? Por estar simulando lo que no es, ¿verdad? Definitivamente esos renglones existen y si se utilizan correctamente, pues no hay ningún inconveniente. No se trata que solo con tener un contrato de servicios profesionales ya dan por hecho que ya se puede demandar, ¿verdad? No, o sea, los renglones existen, pero deben usarse adecuadamente. Cuando se utilizan inadecuadamente es cuando corren el riesgo de perder la demanda.
Pero No, un ejemplo de usarlo así como dice usted. Regularmente se ganan las demandas, brother. Yo era 0.29 y el año pasado en enero gané, pero no me han dado reinstalación porque la PGN siempre agota todas las instancias. Y lo que hicieron fue presentar un amparo y ahorita se está resolviendo el amparo, pero yo ya gané la demanda y era 0.29. Llegas que nos invite Cristian cuando le paguen el billetal que va a recibir, hombre, va a estar bueno eso. ¿Cómo ha costado usted y cuesta un montón? Ahí. 4 años Él va a regalar los códigos, dice Lick. Buena onda, Cris. Celebración. Va a regalar los códigos, dice. Está bien. Alan, mire, no importa la denominación del contrato, se hace 29, como menciona Cristian, 189, 182, que son los contratos que suele utilizar el Estado. Y esos renglones presupuestarios sirven para algo, es decir, para servicios estrictamente profesionales o servicios técnicos. Pero resulta que a veces los empleadores, casi siempre en el Estado, no utilizan de la forma correcta ese contrato temporal. Y entonces lo utilizan para contratar asistentes, para contratar asesores, y entonces llegan a la institución y el asistente pues tiene que estar las 8 horas, tiene que entregarle los informes, llevar la correspondencia y resulta que ese es un trabajo que hace un trabajador normalmente, no un servicio técnico. El servicio técnico sirve, por ejemplo, en una institución del Estado para hacer un estudio acerca de, por ejemplo, para ver la posibilidad de instalar un software en tal y tal lugar. Él lo hace, lo termina y se acabó. Adiós. Pero no, lo utilizan para simular un contrato que realmente no es, porque lo que existe es una relación laboral. ¿Me doy a entender, alguien? Sí, licenciado. Ok, ahí estamos. ¿Alguien más? Una pregunta más, porque así pasamos a nuestra siguiente clase. Adam Avili preguntó, levantó la mano. Buenas noches, licenciado. Un gusto. Con ese tema yo ahorita estaba viendo uno muy similar en que se despide a la persona, pero por hurto. Y se toma que él, por extraer repuestos, en teoría usados de la empresa, todo el inventario que se le hizo a la empresa se lo están cargando a él, que él se lo robó, siendo él la persona que podía tomar esos repuestos, llevarlos a instalar en las máquinas, pero no había una garantía que regresaran esos equipos de nuevo a la bodega. O sea, se tenían que desechar. Y por eso fue que lo despidieron, porque ellos asumen que él estaba hurtando todos esos equipos. Vean, miren, ahí es un tema de muy mala fe, ¿verdad? Porque he escuchado también casos muy similares en donde utilizan las figuras del hurto, ¿verdad? El hurto continuado como un mecanismo para amedrentar al trabajador, ¿verdad? Pero también tiene el derecho a poder presentar él su denuncia, ¿verdad? Una denuncia falsa y que investiguen a la empresa, ¿verdad? Porque está haciendo esas acciones para no pagarle. Entonces, tristemente así es. Vean, vamos a ir viendo poco a poco. Lo que ustedes me preguntan es parte del contrato individual de trabajo, es un tema adicional. ¿Quieren ver acerca de la terminación del contrato de trabajo? Tenemos el tema de la terminación del contrato de trabajo. Entonces, no se me emocionen tanto, ¿verdad? Porque en esta clase no les voy a poder enseñar todo lo que el proceso del semestre les voy a ir dando. Y ahí se van a dar cuenta de muchas más cosas, ¿verdad? Ahorita es una pincelada, ¿verdad? Pero no es sano a veces estar adelantándonos y
Después van a decir, es que mire, nos está lanzando demasiada información y no la entendemos y no, y por eso yo voy paso a paso. Pero tranquilos, Alan, Cristian y los demás, Evelyn, en el contrato de trabajo vamos a ver, en la terminación del contrato también lo vamos a ver. Y no puedo continuar con ustedes, aunque ustedes no tienen clase, pero yo sí tengo que dar otra clase. Así es que, feliz noche. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado. Por el feliz noche. Gracias. Feliz noche, licenciado. Buenas noches, Lic.